trata y, bueno, y para... Ahí estamos, vamos. No hay problema. Eh, bueno, Matías Nirenberg, del proyecto Radiarte Producciones, allí en Ciudad de Buenos Aires. Gracias por recibirnos. Queríamos, Matías, saludar a través de vos a todas las personas que hacen radio y bueno, que apuestan a esto de que la palabra puede transformarnos, y la radio, ¿no? Es un medio vigente y que sigue haciendo maravillas con un montón de personas y de grupos en todo el país que apuestan a estos espacios de expresión. Matías, hace 18 años que ya llevan adelante este proyecto en el cual producen programas y que nace de esta inquietud. Vos me decías que sos profe de comunicación y que a partir de eso creaste este espacio que es en este momento aprovechado por qué cantidad de personas. O sea, sé que he leído que hubo momentos donde tenías 30 personas ahí en el proyecto. ¿Cómo están en este momento? Bien, hoy, hola, ¿cómo te va, Hola. Cris? Un placer, gracias por habilitarnos esta posibilidad de contar sobre nuestro proyecto Radiarte Producciones. Eh, Actualmente hoy integran este proyecto 35 jóvenes y adultos con discapacidad y sin discapacidad. Es un núcleo inclusivo en el cual se desarrollan 4 programas de radio, ¿sí? Divididos cada grupo con bueno, diferentes números de integrantes. En general están muy apareados, son aproximadamente entre 8 y 9 integrantes cada programa, con lo cual eso hace o desarrolla un trabajo de dinámica grupal muy importante. Y bueno, y nosotros particularmente salimos al aire los días sábados a través de una página web y lo hacemos físicamente en un teatro de la ciudad de Buenos Aires. Eso fue por primera vez, nunca estuvimos en un teatro, siempre tuvimos un estudio de radio, etcétera. Este es un estudio de radio, pero inserto en un teatro, en el Teatro Globo. Es un teatro histórico porque ahí era la casa de uno de los famosos locos de la azotea, de aquellos de Susín, etcétera, de 1920. Y en esa casa, que hoy es un teatro, y que está al lado del Teatro Coliseo, que es el otro teatro Claro, histórico de el la radio, histórico. el histórico Teatro Coliseo, nosotros desarrollamos los programas de radio. Básicamente porque el teatro tiene una emisora que se llama 1920, obviamente en homenaje a los locos de la azotea, en el cual esa emisora lo que da es, y mejor dicho, habilita a organizaciones civiles, fundaciones, a desarrollar sus programas de radio, ¿sí? A visibilizar las otras voces, aquellas voces que no se escuchan, que no son muy visibilizadas y que en este caso, bueno, en este caso el director habilita esa posibilidad de que tengamos, en este caso Radiante Producciones, su lugar, su espacio. Y en todos estos años, ¿qué aprendiste, Matías, de esta tarea de involucrar a personas que vienen con toda una historia, ¿no? De que a veces con falta de inclusión social, con personas que vienen con distintos tipos de discapacidad intelectual, que vos creo que trabajás también estas cuestiones. ¿Qué aprendiste en tantos años de esta tarea? ¿Qué te Bueno, enseñaron ellos a vos, digamos? bueno, a ver, fundamentalmente a mí me gusta la síntesis porque la radio tiene que ver con, ¿no? Con esta cuestión de la concisión, eh, de las pocas palabras pero contundentes, ¿no? Profusas. Aprendí a escuchar, que es algo tan importante en la vida que quizás nosotros no le damos tanta entidad, ¿no? Por ejemplo, en el lenguaje de la radio, todos te dicen, bueno, no, tenés que expresarte, hablar de una manera, pero antes de hablar tenés que escuchar al otro, ¿sí? Tenés que ver, bueno, qué le pasa en relación a su voz, a su tono, a sus emociones, hacia, bueno, un montón de cuestiones corpóreas que también juegan el cuerpo y voz, para de alguna manera poder sentir qué le está pasando al otro. Eso en términos de la singularidad, ¿no? En cada uno. Y después, Cris, tiene que ver también con, bueno, algo que yo me considero más que profesor, soy coordinador de grupos, porque incluso me formé en lo que es formación de grupos, es la matriz grupal. Qué importante es la agrupación, qué importante es la interacción, el vínculo, bueno, trabajar en equipo, ir desarrollando diferentes producciones, ir vinculándonos a partir de intereses y deseos en particular. Nosotros lo que hacemos es rotar todo el tiempo de roles, es decir, los jóvenes no son, a ver, no es que hay un conductor fijo y no, no, al otro programa ya tenés otro conductor, al otro programa tenés otro movilero.
otro productor, otro columnista. Es decir, van en ese andamiaje, de alguna manera, circulando el sentido desde cada una de esas posiciones subjetivas. Y van generando una transformación notable, porque en los singulares es genial, porque se nota el progreso y cómo se desplazan y cómo de alguna manera van desarrollando sus fortalezas. Y por otro lado, en lo colectivo, en lo grupal, cómo se van asimilando el uno al otro. Es realmente increíble esa línea que juega o se configura, en este caso, en la matriz radial. Y porque nos decías que trabajás también el tema de la recreación, como vos decís, sos coordinador, pero hacer radio es divertido, ¿no? Es divertido, apela a los sentimientos. Tenemos ahí una herramienta que sigue siendo importante. Ah, por supuesto. A ver, yo tranquilamente te lo digo, Cris, como profe y como coordinador de este proyecto maravilloso llamado Radiarte, trabajo y opero siempre sobre el humor. Digamos, yo trabajo permanentemente con el humor, aunque algunos son detractores del humor en lo que es salud mental o discapacidad. No, ¿cómo vas a...? Bueno, en eso abre un montón de cuestiones, abre un montón de puertas, de ventanitas, que hace que estos participantes jóvenes y adultos con discapacidad y sin discapacidad, puedan jugar de otra manera, puedan distenderse, puedan operar sus sentidos en otra cuestión que tiene que ver con las emociones. En definitiva, la radio es emocional, ¿sí? Más allá de que nosotros la llamamos o le ponemos la clave de socioterapéutica. Y juega un montón de cuestiones. Por supuesto que el juego, dentro de lo que es mi formación, también es importante en términos de caldeamiento, de generar una entrada enunciativa a lo que después se va a plasmar, que es un programa de radio, con los formatos, con los géneros, con un guión, etcétera, lo que amerita un programa de radio. Pero esa primera parte, ese prólogo que se genera en la actividad, después, de alguna manera, bueno, genera un montón de efectos favorables en todo sentido, desde, insisto, de la vía emocional, desde lo académico, de la formación, porque los participantes se van formando en términos del lenguaje de la radio, y después de lo vivencial, porque es magnífico, la pasan bien, se divierten. Es un espacio que disfrutan. Si uno lo ve, que ya ha pasado mucha gente por ahí como invitado, etcétera, dice, estos pibes, estos jóvenes la pasan bien. Y eso es un poco la clave. Y hay personas a las cuales le transformó la vida pasar por estos espacios, ¿no? Contanos alguna experiencia que sea inspiradora para otros compañeros y compañeras que están en distintos lugares del país, quizás ya con proyectos o pensando en iniciar alguna. Mira, básicamente te puedo contar historias así mínimas, historias mínimas, parece la peli, de algunos de los jóvenes o adultos que han pasado. Tengo dos casos, así particulares, se me vienen a la cabeza rápidamente. Uno es Juan y otro es Analía. Juan estuvo participando varios años, casi 10 años del proyecto, pero fue a ver, como escalando posiciones, uno diría, pero en verdad lo que más que nada fue transformándose él subjetivamente y diciendo, yo puedo hacerlo, yo tengo autonomía para hacerlo y generar mi propio proyecto. De hecho, generó su propio programa después de estar con nosotros, armó su propio equipo, y eso fue fantástico, verlo con su equipo de trabajo. Y luego él decidió también, porque en el mismísimo lugar de la radio conoció a su compañera, se casó y tuvo un hijo. Este pibe tiene un bueno, síndrome llamado síndrome de Williams y logró su objetivo y hoy está feliz, es padre, bueno, tiene su proyecto de radio y hoy trabaja en una sede, en un organismo aquí de Buenos Aires, en la Secretaría de Comunicación de un municipio, o sea que hace prensa y comunicación. Es decir, ha generado bueno, toda una efervescencia dentro de este marco, de esta transformación subjetiva que ha generado el proyecto para él. Esto por un lado, y después tenemos a Analía, que también fue parte de nuestro proyecto y que tuvimos la primera posibilidad de capacitarla como coordinadora, como facilitadora. Ella se transformó en facilitadora de sus propios compañeros, porque bueno, logró, a partir de ciertas herramientas que nosotros le entregamos, bueno, ubicarse en ese rol. Y hoy, bueno, hoy está muy, muy feliz desarrollando esa tarea, pero además, a partir de visibilizar su tarea, ella hoy trabaja en la ANDIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad, en lo que es prensa y comunicación. Y ha logrado, bueno, un lugar hermoso porque realmente por esta cuestión del mérito lo ha logrado. Y la verdad que es impresionante estos pequeños recorridos, como otros casos también, pero me quedo con estos dos, que realmente han generado, bueno, un desarrollo cronológico profuso en lo que tiene que ver con sus fortalezas, con sus habilidades
y estas pudieron ponerse de manifiesto realmente, así que estamos súper contentos, claro. Y en estos 18 años han escrito un libro, han recibido premios, han conocido otros grupos, ¿no? Es decir, que esto también es importante, el reconocimiento, que la comunidad conozca estas experiencias. Sí, totalmente. A ver, nosotros, a ver, sí hubo reconocimientos, hay un libro, sí, lo recomiendo, sí, el libro salió hace muy poquito, antes de la pandemia, 2019. Somos capaces, se llama el libro, Personas con Discapacidad en Radio, y que para nosotros es, bueno, es un documento que habla un poco de todo este trayecto, porque hablamos de un trayecto del proyecto que tuvo, por supuesto, vaivenes, tuvo transformaciones, tuvo dificultades, tuvo... bueno, alegrías, ¿m? Porque bueno, hoy estamos casi cumpliendo 18 años y esto la verdad que es un mérito de todos porque trabajamos en un equipo. Cris, somos un equipo interdisciplinario, siempre lo fuimos, formado por comunicadores sociales, que es la base de este proyecto, pero también hay una psicóloga, hay una musicoterapeuta, hay recreólogo. Entonces digo, es todo un trabajo que se hace a fin para que este proyecto salga adelante, más allá de que el foco está en la radio, en la recreación, etcétera. Y me parece que eso está buenísimo. Nosotros creemos, y lo voy a aprovechar para decirlo, que el reconocimiento también parte del Estado. El Estado debe visibilizar, debe poner de manifiesto estos proyectos. Son proyectos que, digo, yo trabajo aquí en Buenos Aires en el Estado, ¿sí? Debe poner mucho énfasis en las posibilidades que puede tener esto para muchos participantes o usuarios o usuarias que puedan tomarse de estas herramientas. Es muy importante que lo tome realmente el Estado y bueno, y de alguna manera esto pueda tener otra relevancia, otra trascendencia. Así que ojalá que esto haga mella o haga eco en que se pueda realmente difundir y divulgar este tipo de proyectos, como lo que estoy hablando de Radiante Producciones, y hay muchísimos, como hablamos fuera de micrófono, en el resto del país, ¿sí? En todo el país, perdón. Y hay proyectos interesantísimos, notables. Así que bueno, eso lo quería mencionar. Bueno, muchas gracias, Matías, y saludos al equipo que ha protagonizado toda esta historia y que vamos a comenzar a unirnos mucho más en los próximos meses, en los próximos años, también a nivel nacional, para, como vos decís, que sean más reconocidos, que estén los recursos necesarios, porque esto está comprobado que le cambia la vida a un montón de personas y nos transforma como comunidad, ¿no? No solamente a las personas que participan de eso, sino también a las audiencias. Absolutamente, sí. A las audiencias, vos lo dijiste muy bien, y nosotros estamos empezando a trabajar sobre ese foco. Nosotros quizás le decimos la microsociedad, porque digo, los focos que tenemos para trabajar, pero bueno, nosotros sabemos que en comunicación las audiencias son importantísimas. Son una construcción que deviene en, bueno, en el esquema comunicacional, y es muy importante tener en cuenta, como decimos los comunicadores, las condiciones de recepción o de reconocimiento. Con lo cual, es importante que esto suceda. Ojalá así sea, Cristina. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos.